Bueno, el origen es, ahora sí que empieza con Pedro Linares. Pedro Linares fue mi abuelo, digo fue porque ya murió. Y él fue el que los creó, bueno, ahora sí que a consecuencia de una úlcera gástrica, que eso le ocasionó que se enfermara de gravedad, que se le reventara la úlcera, y que pues bueno, en su estado comatoso, pues él vio estas figuras, ¿no? No como ahora las vemos, como ahora están hechas, ¿no? Sino las vio muy feas, muy terroríficas. Cuando las hace, pues no se le vendían, ¿no? Porque pues, las hizo tal y como las había visto. Entonces pues no se le vendían. Y hasta que pues ahora sí que Diego Rivera le compra por la primer camada, porque era algo que se disparaba completamente de lo que era el arte popular de aquel entonces. Él fue el que le compra las primeras figuras, pero no, te digo, no se le seguían vendiendo, entonces él las empieza a modificar, metiéndoles color, metiéndoles más adornos, para que no se vieran tan feas, ¿no? Y él nos decía que para él su significado del alebrije era una figura que existe y que no existe. Y nosotros decíamos, bueno, pues ¿cómo existe y no existe? Dice, sí, porque mira, existe nada más en mi imaginación, en mi mente, como yo las vi, y las hago que existan porque las empiezo a hacer, entonces las llevo a un estado físico, ¿no? Bueno, no con esas palabras, pero nos decía, bueno, las llevo a la realización del papel y el cartón, entonces ya empiezan a existir. Entonces para mí eso es el alebrije, una pieza que existe y que no existe. Pues yo creo que lo que más disfruto es cuando la estoy empezando a hacer, o sea, cuando está fluyendo mi idea, ¿no? Es cuando más lo disfruto, ¿no? Porque ahí pues empiezas a llevar toda tu imaginación, ¿no? Toda, ¿no? Ahí empieza a fluir toda tu imaginación y ahí pues es cuando la dejas correr y estás libre, ¿no? Completamente, ¿no? Entonces eso es lo bonito de hacer una alebrije. Pues yo no me di cuenta porque aquí en el taller pues empiezas como jugando. ¿Por qué? Porque pues aquí empiezas desde muy chico, desde muy niño. Antes era esto lo que sería ahora el taller propio de nosotros, antes era pues un patio común. Entonces cuando yo salía del cuarto de la casa de mis papás, pues lo primero que veía era todo esto. Pues nos dejaban jugar con el papel, nos dejaban jugar con el engrudo, con las pinturas. Entonces no te das cuenta cuando empiezas a desarrollar tu habilidad hasta que empiezas a hacerlo y te das cuenta que algo pues está bien hecho cuando te lo empiezan a comprar o cuando te lo pagan, ¿no? Por primera vez, ¿no? Que te pagan tu primer pieza, ¿no? Es cuando es, creo que sí, sí sé hacer las cosas, ¿no? O algo vale mi trabajo, ¿no? Sí, te digo que me acuerdo bien porque era un alebrije como con cuerpo de hombre, como de niño, más bien como de un niño, con una cola como de serpiente, con un cuello también como de garza y una cabeza de gato. Y unas alas imaginarias, ¿no? Porque esas no existen, pero pues bueno, esas se las puse. Y sus garras y todo esto. Y ese tío me lo compraron en 50 pesos. Bueno, de aquel entonces, ¿no? Estaba yo chamaquito, tendría yo como 13, 14 años. Nunca pensó que por lo que él hizo con estas piezas pues iba a repercutir de tal manera que ahora muchos lo replican, y por eso pues pienso yo que pues mi abuelo nunca supo ni la magnitud que él hubiera tenido, ¿no? Si él no los hubiera creado, yo creo que ni nosotros estuviéramos ahorita aquí, que gracias a mi abuelo pues da para que esta técnica que ahora se le llama de cartonería pues que sea ya completamente para poder trabajar y vivir de ella todo un año, ¿no? Todo el año. Tuvo una aceptación los alebrijes en medio del arte popular porque pues, era completamente nuevo. Lo que mi abuelo sin querer no hizo es que completamente no se disparó dentro de los cánones de lo que es el arte popular. ¿Por qué? Porque él con el material que él sabía utilizar, que era el papel y el cartón, pues él empezó a hacer pues estas fantásticas figuras, ¿no? Y que no se disparaban porque las empezó a realizar pues como si fueran pues Judas, vamos a llamarlo así, ¿no? O sea, muy rígidos, muy espantosos.
y poco a poquito los fue yendo pues evolucionando, los fue modificando a manera de que sin querer también pues fueran vendibles, ¿no? Y que fueran aceptados. Y entonces así poco a poquito empezó teniendo la aceptación pues del público conocedor de las artes populares, ¿no? Eso es lo que mi abuelo Pedro Linares pues hace a la aportación al arte popular mexicano, ¿no?